tema de estudio de enfermedades parasitarias intestinales en los estudiantes de segundo y quinto grado, sección A del Complejo Educativo Ofelia Herrera. Como primer punto tenemos la introducción. Ya se sabe que el parasitismo se conoce desde épocas tan remotas, desde hace mucho tiempo, y se conoce también que esto es un factor de los cuales en esos tiempos era una de las causas de mortalidad de los niños y de los adultos. Se consideraba parásito todo ser vivo, animal o vegetal, que pasa una parte o toda su existencia en el interior de otro ser vivo, a expensas del cual se nutre y provoca daños aparentes o inaparentes. En este trabajo nosotros conoceremos las causas de la parasitosis y plantearemos estrategias educativas de prevención para nosotros poder reducir dicha enfermedad. A continuación tenemos lo que son objetivos. Tenemos un objetivo general y 3 objetivos específicos, los cuales son: el objetivo general, exponer las manifestaciones clínicas de la parasitosis, sus aspectos epidemiológicos que nos permiten entender dónde, cuándo y por qué persisten estas enfermedades infecciosas, las condiciones ambientales, físicas, biológicas y sociales que contribuyen al desarrollo de esta, para descubrir las causas más frecuentes de dicha enfermedad y proponer estrategias educativas de prevención de la parasitosis a los estudiantes de segundo y de quinto grado. Posteriormente tenemos los objetivos específicos, que uno de ellos es determinar el conocimiento sobre parasitosis intestinal en los estudiantes de segundo y quinto grado de la escuela. Después tenemos el otro, que es desarrollar charlas en la escuela para brindar información sobre el problema que afecta a esta comunidad, como lo es la parasitosis. Y después tenemos el último, que es identificar las medidas de prevención aplicadas por los docentes sobre la parasitosis intestinal. Continuamos con lo que es la justificación. En la justificación nosotros tenemos de que ya sabemos que el país es un país del tercer mundo y es un país también que está en alto crecimiento poblacional en todo el tiempo, ¿verdad? Entonces el control sanitario, lo que es en nuestro país, no es adecuado. En las escuelas a veces los lugares en los que comen no son los adecuados, o sea, comen en el suelo o comen en otros lugares donde la higiene no es muy buena, no se lavan las manos, o a veces inclusive las personas que venden lo que son los alimentos en dichas escuelas no tienen los cuidados que se necesitan, también como el lavado de manos o el lavado de los alimentos. Las estadísticas dicen que más del 80% de la población se encuentra afectada por lo que es esta infección parasitaria, y que esto puede ocasionar síntomas como son dolores abdominales inespecíficos, diarrea, anemia, hasta graves complicaciones como perforaciones y obstrucción intestinal. Después pasamos a lo que son los antecedentes. Las parasitosis o infecciones por parásitos afectan a más de la población mundial y constituyen una gran carga onerosa por lo que es la salud pública, sobre todo en las naciones subdesarrolladas como es la nuestra, en las cuales tiene una gran prevalencia. El alcance de alguna de las parasitosis se ha extendido en las últimas décadas, y las consecuencias de factores como deforestación, desplazamiento poblacional, calentamiento global, la resistencia del fármaco. Se sabe que las bacterias al estar contra los fármacos o los antibióticos crean una resistencia bacteriana. En la República de El Salvador, como en otros países tropicales, la parasitosis es un problema frecuentísimo de salud pública y consulta médica por la amplia sintomatología que produce. Las estadísticas dicen que más del 80% de la población se encuentra afectada, como anteriormente habíamos dicho, aunque la mayoría permanece asintomático. Los síntomas que puede ocasionar son dolores inespecíficos, diarrea, anemia, hasta graves complicaciones como son la perforación y la obstrucción intestinal. Los parásitos más frecuentes en El Salvador son la Giardia lamblia, la Entomoeba histolítica, los tricocefalos, los enterovirus vermiculares, oxiuros, los Ascaris lumbrocoides, la Usinaria, la Asthenia solium y saginata, las Taenias enanas, y lo que son el Astrogiloides stercocalis, el Blandidum coli y Blastocitis hominis. En El Salvador, los parásitos intestinales ocupan la 9ª posición dentro de las 10 primeras causas de consulta en los servicios del Ministerio de Salud de El Salvador, que es el MINSAL.
y del Fondo Solidario para la Salud, que fue Salud para el año 2011, siendo total para hombres y mujeres su tasa de mortalidad de 1.75%, esto como producto de diferentes hábitos alimenticios e higiénicos, además de las condiciones socioeconómicas, como estaba diciendo, que las personas, tanto los estudiantes o los que sirven la comida, no tienen los adecuados pasos higiénicos, como el lavado de manos o el lavado de alimentos o en lugares en que se come, y de esta forma se puede lo que son contraer las diferentes bacterias que afectan a lo que es el sistema digestivo. La amibiasis es una enfermedad intestinal causada por la infección de un protozoo parasitario anaeróbico llamado Entamoeba histolítica. Para poder contraerse en nuestro organismo tiene que ser mediante de alimentos o agua contaminada y tiene que estar en su fase latente. En una enfermedad sintomática los síntomas van desde una diarrea leve hasta una disentería grave. Para poder diagnosticar esta enfermedad es necesario primeramente identificar lo que es este parásito en las pruebas de heces o pruebas serológicas. El tratamiento para esta enfermedad es usar antiparasitarios como lo es el metronidazol, seguido de paramomicina u otro fármaco activo contra los quistes en la luz del colon. Los cuadros clínicos que se van a presentar por la infección del entamoeba histolítico son amibiasis intestinal crónica. Se dice que esto es un poco más frecuente y los síntomas van desde un dolor abdominal de aparición ocasional, meteorismo, periodos de estreñimientos alternados con episodios diarreicos. Luego tenemos la amibiasis intestinal aguda, que también tienen un dolor abdominal y también van a tener diarrea aguda. La diarrea puede ser simple, sangrienta o mucosa. Luego tenemos un colon tóxico amibiano, donde el parásito va a invadir el tejido del intestino y lo va a perforar. Luego tenemos el ameboma intestinal, que se debe a la reacción granulomatosa y puede llegar hasta obstruir la luz del colon. Y por último vamos a tener la amibiasis diseminada, en donde este parásito utilizará la vía sanguínea como transporte para poder llegar a los órganos. El órgano que más visitan frecuentemente es el hígado. Los trofozoitos móviles se van a alimentar de bacterias y tejidos. Estos van a predominar en las heces líquidas. Mueren en poco tiempo fuera del cuerpo. Si se ingieren, estos van a ser destruidos por los ácidos gástricos. Estos también se adhieren a células epiteliales del colon y a los leucocitos polimorfonucleares hasta destruirlos, produciendo así una disentería mucosanguinolenta pero con escasos polimorfonucleares en las heces. Los quistes van a tener una forma más esférica y estos van a predominar ya en las heces formadas. Se dice que estos se pueden diseminar de una persona a otra o a través del agua y los alimentos. La amibiasis se puede transmitir a través de la vía sexual durante el contacto bucoanal. La vía de transmisión será fecal-oral. Lo que es la prevención y la promoción de la enfermedad. En primer lugar, debemos tomar ciertas medidas en cuenta, como lo que es la higiene personal y el lavado correcto de manos. Sabemos que el lavado correcto de manos debe durar alrededor de 20 segundos y si es posible un poco más, teniendo en cuenta lo que son las uñas y los espacios entre las manos. En lo que es la ingesta de los alimentos, este debe de pasar por lo que es un proceso anterior de lo que es desinfección, ya sea con una solución yodada si es posible. En lo que es la ingesta de lo que es agua, debemos de pasarla por lo que es agua hervida o por un proceso de filtración o por hipoclorito de sodio, si es posible. También debemos de tomar en cuenta lo que es las aguas residuales. Estas deben de ser correctamente eliminadas y si tenemos una persona que maneja nuestros alimentos o que los prepara, como por ejemplo en las escuelas que siempre hay una persona encargada de lo que es el manejo de los alimentos, esta persona debe de cumplir con todos estos pasos posteriormente explicados para evitar lo que es el contagio de las enfermedades. Debemos de vigilarla continuamente para evitar lo que es la propagación de lo que es las enfermedades gastrointestinales, en este caso la amibiasis. Ahora bien, en lo que es el manejo de la enfermedad, debemos de tener en cuenta que lo primero es el método diagnóstico. Este debe de iniciar con lo que es una sospecha clínica. Se debe de indicar lo que es un examen de heces. El examen de heces debe de resultar positivo en lo que son quistes y en lo que son sangre en heces. Se debe realizar por lo menos una prueba 3 veces para que ésta tenga la certeza de que no hay errores. Luego en lo que es en el manejo de la enfermedad en lo que son niños de 5 a 10 años, que es nuestra población, según el IEPI debemos de evaluar, clasificar y tratar. ¿Evaluar cómo? Un niño debe de presentar en las últimas 72 horas lo que es sangre en heces. Si esta persona o este niño presenta lo que es sangre en heces, entonces luego lo tratamos o lo evaluamos como disentería. El tratamiento para eso, si tenemos en cuenta, si tenemos un laboratorio, pues lo que es la prueba en heces se le indica. Si no lo tenemos, entonces
lo que lo tratamos con medicamentos, con trimethoprim sulfametoxazol o metronidazol. También se le debe de dejar una consulta a las 24 horas y también la visita del promotor de salud en las próximas 24 horas. Cuando se le da la medicación debemos de tomar en cuenta ciertas cosas. En primer lugar, la primera ingesta del medicamento debe de ser en el centro de salud. En segundo lugar, debemos de tomar un estricto control de cuánto medicamento le vamos a brindar a la persona que le va a dar el medicamento al niño. Es decir, un conteo exacto de las pastillas o de lo que sea que se le vaya a brindar. Posteriormente, también lo que es el 85% de lo que es esas enfermedades son de origen viral, es decir, debemos de restringir lo que es el uso de antibióticos en ese tipo de casos. En la dosificación, lo que es el trimethoprim sulfametoxazol debe ser 10 miligramos por kilogramo cada 12 horas durante 5 días en sospecha de esta enfermedad. Si es metronidazol, deben de ser de 30 a 50 miligramos por kilogramo cada 8 horas durante 10 días. Ahora bien, en las medidas preventivas, como les mencioné anteriormente, debemos de tomar atención especial en lo que es en el lavado de manos. Si tenemos en cuenta cuando limpiamos al niño, cuando estamos en contacto con superficies que están posiblemente contaminadas, cuando tomamos dinero, cuando salimos del baño y también cuando entramos a este, también cuando tratamos con alimentos, deben de estar completamente inocuidados y también con lo que es la correcta ingesta de lo que es el agua previamente desinfectada. También si tenemos en cuenta ciertas medidas de higiene personal como lo que es el uso de gel antibacterial, como lo mencioné anteriormente, evitar el contacto directo con muchas superficies que pueden estar contaminadas y el contacto directo con muchas personas. A mí me corresponde hablar un poco sobre la metodología, la cual incluye el tipo de estudio. El tipo de estudio que realizamos en nuestra investigación fue un tipo descriptivo, ya que nuestro objetivo era investigar e indagar sobre los conocimientos y las prácticas adquiridas por los estudiantes sobre la parasitosis y de esta manera mostrarles que este era un factor de riesgo muy importante para su salud. La población que escogimos fueron los estudiantes del Centro Escolar Complejo Educativo Ofelia Herrera y la muestra que escogimos fueron específicamente los estudiantes de segundo grado y los estudiantes de quinto grado de este centro educativo. El tipo de muestreo que nosotros logramos hacer fue un tipo de muestreo intencional. En un tipo de muestreo intencional lo que sucede es que el investigador es el encargado de poder escoger voluntariamente a cada una de las personas que van a estar dentro de la muestra y de esta manera hacer que la muestra sea representativa de toda la población en total, como en nuestro caso que escogimos a los estudiantes de segundo y quinto grado, nada más para poder abarcar la población que eran los estudiantes del Centro Educativo Ofelia Herrera. Y finalmente tenemos lo que es el procedimiento, que para esto utilizamos el instrumento de las encuestas. Fueron 9 preguntas de forma cerrada para que los niños pudieran responder de una manera más fácil y tener resultados más verídicos. Ahora vamos a ver los resultados, vamos a ver los análisis de los resultados de los niños de segundo grado. La pregunta número 1 decía, ¿ha escuchado la palabra parásito? El 80% de los niños dijo que sí, afirmó haber escuchado la palabra parásito. El 16% no conocía que era un parásito y el 4% restante opinaba que tal vez conocía la palabra parásito. ¿Conoce cómo llegan los parásitos al cuerpo? Un 54.2 conoce cuáles son las vías de transporte de los parásitos, entiende la transmisión fácil y puede llegar a extenderse. El 41.7 no conoce exactamente cuáles eran los medios de transporte de los parásitos y la mínima cantidad, o sea un 4.1, conoce solo algunas vías para que los parásitos lleguen al organismo. ¿Sabe qué es una lombriz? El 80% de la población conoce qué son las lombrices y puede identificarlas fácilmente, y el 4% tienen dudas en conocer una lombriz, por lo cual no se podría identificar fácilmente. El 16% de los niños restantes no conoce qué es una lombriz, por lo cual se le dificultaría identificarla como un parásito. La cuarta pregunta dice, ¿cómo conoce alguna enfermedad producida por parásitos? Un 56% afirma conocer las enfermedades producidas por los parásitos, dando a entender que los parásitos son enemigos del organismo que pueden producir enfermedades al cuerpo. Y un 24% opinó que probablemente los parásitos producen enfermedades, pero no sabrían cuáles enfermedades son las que producen. Y el 20% opinó que no tiene idea de estas enfermedades. La quinta pregunta dice que
¿Cree que las cafeterías mantienen una buena manipulación de alimentos? Después de hablar con los niños de segundo grado acerca de las enfermedades parasitarias, llegamos a hablar sobre los alimentos y un 48% afirmó que el cafetín no manipula de forma adecuada los alimentos para poder ingerirlos con una confianza. El 32% no dijo lo contrario. Y creen que el cafetín hace buen uso de higiene de los alimentos y un 20% no estaba seguro si los controlaban bien o mal. La sexta pregunta dice que sabe cómo evitar tener los parásitos. Un 56% afirma que sí saben cómo las medidas necesarias para poder evitar tener parásitos. Un 24% no conoce exactamente las medidas de prevención, pero sí las básicas para tener una buena higiene. Y el 20% no sabe cómo evitar tener métodos adecuados de prevención para evitar contraer amibas y otros tipos de parásitos. Es necesario promover métodos para evitar el contagio y así hablarles a los niños sobre el lavado de manos y la higiene de los alimentos, entre otros. Número 7. ¿Se lava las manos antes y después de cada comida? La mayoría de niños conoce la importancia del lavado de manos, así que un 80% afirmó de que sí, el 8% afirmó que no se lava las manos antes y después de cada comida. Y el 12% no practica ese hábito. Lavarse las manos es un hábito indispensable tanto para los niños como para los adultos y es muy importante enseñar el lavado de manos a estos niños. La pregunta número 8. ¿Se lava las manos después de ir al baño? El 80% de los niños conoce este hábito de lavarse las manos después de ir al baño, ya que en el baño es un lugar expuesto a gérmenes y el no lavársela puede contraer consecuencias. Y como les explicamos, ahora ellos ya saben de que el no lavarse las manos puede llevar a la parasitosis. Un 8% no practica el hábito de lavarse las manos después de ir al baño y el otro 8% no siempre se lava las manos, algunas veces sí, otras no. El número 9 es ¿ha tenido parásito alguna vez? El 60% de las personas confirma que han tenido parásitos alguna vez y como consecuencia han adquirido alguna enfermedad. Un 24% afirma que se han enfermado pero no por parásitos y el 16% afirmó no tener parásitos. Palabra parásito, acá un 93.1 de los estudiantes afirma tener conocimiento de lo que es un parásito, ya sea porque lo escucharon en casa o lo escucharon en la escuela. ¿Conoce cómo llegan los parásitos al cuerpo? Un 58.6 contestó que sí y un 24.1 contestó que no. Decían que los parásitos llegaban al cuerpo, ya sea por beber agua contaminada o por consumir alimentos en mal estado. ¿Sabe qué es una lombriz? Esta gráfica, al igual que la de segundo, pues tuvo bastantes resultados positivos, ya que la mayoría de los niños sabía que era una lombriz y que es un tipo de parásito. ¿Conoce alguna enfermedad producida por parásito? Acá también la mayoría de los niños contestó que sí. ¿Cree que la cafetería mantiene una buena manipulación de los alimentos? Pues los niños opinaban que ellos creían que la cafetería no tenía una buena manipulación de los alimentos, ya sea porque las personas que trabajan no siguen las normas de higiene necesarias. ¿Sabe parásitos? Pues la mayoría de los niños no tenía conocimiento de cómo evitar tener parásitos. Eso quiere decir que no siguen las normas de higiene que se necesitan. Se lavan las manos antes y después de cada comida. Un 37.9 puso que tal vez, un 44.8 contestó que sí y un 17.2 contestó que no. Entonces acá pues se ve una diferencia porque la mayoría de los niños sí, pero también pues una parte muy grande no sigue esta norma que es muy importante, que es lavarse las manos antes y después de cada comida. Se lavan las manos después de ir al baño. Acá la mayoría de los niños contestó que sí. Dice, ¿ha tenido parásitos alguna vez? Acá también, con un 79.3% los niños contestaron que sí. Y pues el análisis de resultados es que el 93% de los alumnos de quinto grado tienen conocimiento acerca de los parásitos y cómo estos llegan al cuerpo. Más sin embargo, con una diferencia de 30%, los niños de segundo grado practican más las normas de higiene que ellos. Entonces, por lo tanto, hay menos casos de enfermedad por parásito en los niños de segundo que en los niños de quinto. Recomendaciones. A los maestros del centro escolar es importante que estos impartan charlas de medidas de higiene a los alumnos y de esta forma prevenir los malos hábitos higiénicos, contribuyendo a la disminución o prevención de las enfermedades relacionadas a los parásitos. Y es importante que estos mismos verifiquen que los alumnos cumplan las reglas de higiene previamente impartidas, como lavarse las manos antes y después de comer, lavarse las manos después de ir al baño, etc. También es importante que estos presenten las medidas de higiene a los padres para que los alumnos puedan seguirlas en la casa.
Las recomendaciones a los alumnos es seguir las reglas de higiene impartidas por los maestros, ya que esto les evitará enfermarse por algún parásito. Y también una recomendación muy importante es que ellos traten de llevar alimentos de la casa para evitar consumo de alimentos contaminados, porque como lo mencionábamos anteriormente en la encuesta, a veces no hay un buen manejo de los alimentos en la escuela. Conclusiones. Mediante el análisis de resultados obtenidos en el estudio comparativo de parasitismo intestinal realizado a los alumnos de segundo y quinto, podemos concluir que el parasitismo intestinal prevalece más que todo en la población infantil de nuestra ciudad. El problema de estas afecciones y su transmisión es que no se le da un enfoque integral y científico. Si nosotros le tomáramos más importancia, podríamos reducir considerablemente las enfermedades parasitarias en los niños. Es muy importante también incrementar las actividades educativas encaminadas a prevenir el parasitismo intestinal, con la enseñanza de la higiene personal y la creación de hábitos de salud en los niños, extendiéndolos hasta el hogar para que estos lo sigan practicando, por ejemplo, el lavado de manos antes de comer. También podemos concluir que debido al control que se tiene sobre los niños de segundo grado, estos son los menos afectados por estas enfermedades, ya que tienen más hábitos higiénicos que los niños mayores de quinto grado. Gracias.